Ya a nivel de José Pablo y su servidor que nos movemos en la capital, les cuento una pequeña anécdota. Yo inundado hasta en la casa y José Pablo ni una gota de agua. Una cosa tremenda, ya está zonificado eso del invierno dentro de la capital. Hablamos del sur de la República y ahí sí son unos bandazos de agua y no tan al sur de la República porque me enseñaron aquello del famoso río Platanitos que se mete donde sea o lo que pasó cerca de Palín. Bueno, entonces es aquello de el cambio climático para tener de forma tan irregular el invierno 2025. Pero la atención de usted y de todos, unos más, otros menos, pero la atención focalizada en lo que va a ocurrir este jueves a partir de las 5 de la tarde, tal y como lo dice la ficha ahí que les presenta José Pablo, en la sede de la CONCACAF en Miami, lo que será la ubicación, no sé si llamarle sorteo, para hacer las tres cuadrangulares entre la docena de sobrevivientes para esta tercera etapa, penúltima, sobre todo para los que sean los dos mejores segundos, porque para los primeros, los ganadores de cuadrangular será boleto directo al Mundial United, que estando en la noche de 11 nos queda justamente a un año de que se inaugure en el Estadio Azteca, con México posiblemente de anfitrión contra otra selección. Acuérdense que ahora hay 13 clasificados, faltan 35, es una barbaridad. O sea, todavía faltan 3 más de las que jugaron Mundial de Qatar con ese número. Pero Doña CONCACAF, una caja de sorpresas. Sin embargo, no sé cómo lo analicé, si lo comenté, José Pablo, dijo, bueno, jugó Haití en casa, metió uno, llegó Curazao y le metió cinco. Y entonces, justamente este jueves dio a conocer que movió a Curazao del bombo 3 donde estaba con nosotros, pero no para jugar con nosotros, sino ser la distribución de ese bombo, lo subió al 2. O sea, sí podría ser rival de Guatemala porque estamos ahora en bombos diferentes. Y el que nos pusieron ahí a la par es la formación haitiana. De la docena, pues está la gran sorpresa de que otro local perdió y ese sí lo eliminaron, que fue Cuba, cayendo ante Bermudas, que fue el que entró prácticamente por horario, lo hizo antes, pero definitivamente se puede calificar como el último invitado a formar esa docena. Entonces, ¿qué expectativas tenés? Hay división de opiniones de que nos toquen, ojalá nos toquen los más accesibles, habrá que ver cómo se puede calificar esa accesibilidad o no, y otros que para llegar a donde se pretende, pues hay que pasar por lo más fuerte. ¿Por qué ruta te moves? Y en primer lugar, gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues va a ser interesante, ¿no? Realmente la combinación que se pueda ir dando. Estoy consciente de que en el Bombo uno son los rivales, digamos, más duros, más complicados, son las potencias del área actualmente, dejando y excluyendo obviamente a los ya clasificados, en el caso de México, Estados Unidos y Canadá. Lo de Panamá es impresionante, ¿no? Cómo ha crecido futbolísticamente, lo que simboliza y significa es virtualmente ya clasificado, le diría yo, al margen de todo lo que tenga que jugar y demás, pero es que yo no veo una selección que le pueda competir realmente a Panamá y pensar en dejarlo fuera. Yo creo que Panamá por algo está en la posición número 33, ¿no? Del ranking. Esto es importante, significativo, es una muy buena posición y lo demuestra con el buen paso futbolístico. Costa Rica ha ido mejorando. La llegada del Piojo Herrera creo que ha llegado a trazar un camino que de alguna manera se fue perdiendo un poco en el cambio generacional, ¿no? Porque Costa Rica lo más complicado es eso, una era o una etapa casi que de oro, que por algo lograron clasificar a cuartos de final de la Copa del Mundo, algo histórico que ni México ha logrado y que incluso estuvo muy cerca de llegar a semifinales, muy, muy cerca, porque se quedaron ahí con Países Bajos, pero lo de Costa Y Rica por penales. y por penales, yo diría que lo de Costa Rica es también para guardarle respeto. Y veo de alguna manera a Jamaica como el más débil, quizás de los tres del Bombo uno posiblemente, pero ojo, es una moneda al aire. Si me ponen a escoger entre quién es, entre Costa Rica y Jamaica, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Le diría que futbolísticamente creo que es inferior Jamaica,
pero siempre se nos complica más jugar con las islas, no sé por qué. No sé si es la altura, no sé si es el físico, no sé si es la velocidad, pero por alguna razón la selección de Guatemala no se ve bien. O sea, incluso si lo analizamos, Trinidad y Tobago está en el puesto número 100. Yo hoy en día le diría que Trinidad y Tobago, si obviamente se pudiera, no se puede porque estamos en el mismo bombo, pero si existiera alguna posibilidad de enfrentarnos, yo no lo veo como alguien fácil, alguien sencillo, al margen de que está en la posición número 100 porque es de una isla y no sé, siento que les cuesta mucho. Entonces, me cuesta escoger. Es difícil entre Costa Rica y Jamaica, pero prefiero uno de esos dos antes que Panamá. Si nos ponen a Panamá, creo que estamos muertos. En el bombo número 2 yo prefiero El Salvador. Creo que ahí sí no hay duda. Es el más fácil, es el más sencillo. Y en el peor de los casos, prefiero Honduras antes que Curazao, para serle honesto. Eh, Otra isla. Sí, porque Curazao ya vimos lo que nos pasó y demás en una edición de la Copa Oro, justamente, fue complicadísimo. No, yo sí creo que o El Salvador, Honduras está más cerca, culturalmente somos similares, parecidos y demás. Y de ahí pues queda el del Bombo 4 que sin duda alguna ahí todos queremos a Bermudas, ¿no? Creo que no hay pierde sería, digamos, el rival más accesible. Pero sí, yo así lo veo. Y luego también va a significar mucho en qué orden, ¿verdad? A mí me parece que lo mejor es enfrentar al más duro de primas a primeras. Y si Idealmente, arrancas perdiendo, todavía hay tiempo para rectificar. Entonces, pero si usted empieza, por ejemplo, con el rival más débil y gana, pero de ahí se le empieza a complicar todo y le toca terminar con el más fuerte, ya va muy desgastado a esa altura. O sea, ya va muy, muy desgastado, muy golpeado para ese partido tan decisivo y tan clave. Entonces, yo sí creo que el guatemalteco no sabe trabajar bajo presión muchas veces. El jugar con la calculadora en las manos es lo que nos ha afectado mucho. Porque tenemos que ganar y terminamos empatando, tenemos que empatar y terminamos perdiendo. O sea, siempre nos quedamos un resultado abajo del que necesitamos. Entonces, yo prefiero asumir la responsabilidad desde un principio y saber con las cuentas claras que si el fútbol nos alcanza vamos a clasificar y si no, no. Porque eso de estar soñando y estar a medias es complicado y muchas veces nos ha jugado en contra, por no decir prácticamente todas las veces. bueno, pues a nivel del auditor, no recuerdo una mañana como la de este jueves, tan profusa en mensajes en Deportes No Uno, tan amplia, que tuvimos que hacer con Eric Andrés bloques de 5 mensajes en cada tanda y varios muy significativos. Uno, que Amarini Villatoro, ex técnico de selección, dijo que él prefería a Costa Rica por ser de similar característica al fútbol global de Guatemala y no a los potentes y fuertes caribeños, hablando de Jamaica y hablando también de las características físicas de Panamá, el equipo de Thomas Christensen, aparte de su nivel futbolístico. Y luego me encuentro con otro caso que yo dudo eso, pero se los comparto, de que supuestamente el orden sería arrancar el 9 de septiembre jugando en casa contra el que toque, luego de visita en segunda fecha de septiembre, las 2 fechas de octubre de visita y cerrando las 2 de noviembre en casa. Yo creo que cualquiera protestaría si se diera un orden así de que se salga 3 veces contando segunda, tercera y cuarta fecha y luego se cierre con 2 de local. Pero ahí está la versión ya publicitada y que así se lo comunicaron a la federación. Yo no creo que la CONCACAF vaya y le diga a cada una de las 12 federaciones, mire, el orden va a ser así, así. No lo creo. Pero acordemos que Guate es Guate y aquí todo es posible. Hablando de Guatemala torneo, ¿qué te parece ya el primer contacto de Mario Acevedo, de Dwight Pesarosi y de Ezequiel Barril con su junta directiva y echar a andar en cancha el proyecto rojo de la temporada 25-26 este lunes que viene 16? No, importante, ¿no? Tienen que empezar a reconocer los jugadores que hay.
con quiénes van a contar, a quiénes le van a dar oportunidad y demás, porque el plantel de Municipal es muy amplio y yo creo que de ahí hay un reproche casi que histórico, ¿no? De que muchas veces no se les ha dado la oportunidad que se debiese a muchos del plantel. Lo mismo pasa con Comunicaciones. O sea, se tiene un grupo de jugadores que son, digamos, los intocables, los favoritos, los preferidos, pero con planteles tan amplios, da la oportunidad o da el margen como para que en algún momento se pueda dar alguna posibilidad de que jueguen, de darle oportunidad a otros y principalmente a los jóvenes, ¿no? Yo me recuerdo, y ese fue uno de los principales reproches del anterior técnico, en el caso de Sebastián Vini, nunca le dio oportunidad, estaba casi que frito, le diría yo, a uno de los mejores jugadores que demostró en el torneo juvenil, y hablo precisamente de Figo Montaño. Para mí tenía características interesantes y demás, pero obviamente siempre se le da la prioridad muchas veces al jugador más experimentado, ¿no? Y ahí es en donde sufre el jugador juvenil y pues eso termina de dar factura. Claro, también han habido muchos aciertos, porque por ejemplo a Rudy Muñoz lo hicieron debutar y me parece un acierto total con una edad bastante joven y ha demostrado capacidad, calidad a tal punto de que hoy es uno de los jugadores o piezas claves de la selección. Así que a mí me parece oportuno empezar ya, arrancar, ver con quiénes se cuentan, tomando en cuenta que la selección está justamente enfocada en Copa Oro, no hay piezas importantes, entonces usted puede poner la lupa en otra clase de jugadores que tal vez no tienen tanto protagonismo regularmente en el club. Así que eh, tanto Dwight como Mario son muy acuciosos. Creo que es la oportunidad perfecta y tomando en cuenta los compromisos que van a tener, ¿no? Porque hay Copa Centroamericana, lo cual es duro y o sea, no puede existir un cambio de formato en el torneo, en la Liga Nacional, eso ya no se puede. Y con los compromisos internacionales, más la clasificación de Guatemala, siguiente ronda y demás, pues van a tener que ver cómo dosificar a los jugadores, o sea, cómo también darles espacio y todo, bueno, no los pueden sobrecargar, son humanos y aquí nadie quiere que se fundan. Entonces, por eso es importante arrancar, me parece, desde ya. Bueno, los Chivos y los Rojos haciendo clavito para que CONCACAF diga sí, Trébol, los Rojos, sí, Mario Camposeco, los Chivos, hablando de la Copa Centroamericana. Rápidamente, cuando les dije al principio 13 clasificados al Mundial, habían 10. Por diferencia horaria se clasificó Australia, Costa de Arabia Saudí, que va a un repechaje, se va a sortear, a hacer dos triangulares, los ganadores tendrán boletos 7 y 8 para Asia, y luego entre los dos segundos va a haber un repechaje y el que lo gane enfrentará al mejor segundo acá de CONCACAF, que ya teniendo 6 clasificados sería el séptimo. Eso es de lo que falta. Y los otros dos fueron Brasil con el gol de Vinicius y Ecuador, que llegaron a cuota inalcanzable para Venezuela, que tiene 18 por 25 de ellos, y 18 y 6 puntos que faltan serían 24, o sea que Brasil ya fijo para continuar siendo la única selección y país representativo en todos los mundiales, y Ecuador, ojo con Ecuador, ya va a alcanzar a Costa Rica porque estará llegando a su quinto mundial. Así que, pues todos pendientes, y al decir pendientes, no se pierdan el post de el sorteo por Soy 502, tanto en Facebook como en TikTok. Estará don José Pablo Armas Martínez, José Antonio Corado, Edgar Galindo también ahí de moderador, y su servidor platicando de quiénes serán finalmente nuestros rivales, el orden de los partidos, etcétera. Así que no se pierdan eso al nomás terminar el sorteo. Hasta la próxima.